Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Llegó la hora de la participación ciudadana. Aquí comienza Urna de Cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa. La urna está abierta. Abrimos la urna de cristal para hablar de paz. Desde que se iniciaron los diálogos de La Habana en Cuba, los colombianos hemos oído hablar mucho sobre este tema. Por ser un asunto de tan alta importancia para el país, es necesario que estemos bien informados y, sobre todo, que trabajemos unidos y constructivamente por un anhelo de toda la sociedad, la paz. Los invitamos a participar en www.urnadecristal.gov.co, en Twitter, donde somos @urnadecristal, o en Facebook en la fanpage Urna de Cristal. Se puede comunicar con nosotros en directo vía Skype, donde somos Urna de Cristal 1, en la línea gratuita nacional 018-091-99-69 y en Bogotá en el teléfono 566-2232. Bienvenidos, la urna está abierta. Urna de cristal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Urna de Cristal, el único programa de la televisión colombiana en la que el gobierno nacional responde sus inquietudes. Y qué bueno estar de nuevo con ustedes aquí en programa en vivo y en directo, después de esta temporada de fin de año, de vacaciones, donde hicimos unos programas especiales de Urna de Cristal. Hoy regresamos y retornamos de nuevo a los programas en vivo y en directo desde los estudios de la Presidencia de la República. Y qué mejor, como lo comentaba Andrea, que comenzar con un tema que es fundamental, esencial para el país, esencial para el gobierno, esencial para el presidente Juan Manuel Santos, el proceso de paz, la paz en Colombia, tan anhelada, tan esperada, tan soñada por prácticamente todos los colombianos después de 50 años de conflicto. Y por eso nos acompaña esta noche nada más y nada menos que el doctor Sergio Jaramillo, el alto comisionado para la paz. Doctor Sergio Jaramillo, muy buenas noches y qué bueno tenerlo de nuevo en Urna de Cristal, ya la segunda vez que nos acompaña. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarnos de nuevo a este espacio. También está con nosotros para responder sus inquietudes esta noche el doctor Humberto de la Calle. Él es el jefe del equipo negociador del gobierno en La Habana. Doctor Humberto de la Calle, también muchas gracias de verdad por sacar tiempo para dedicar a esta pedagogía de la paz. Buenas noches, John Jairo, a usted, a todos los televidentes. Realmente es un placer volver, ya habíamos estado antes y estamos listos a responder todas las preguntas del público. Pues muy bien, le cuento que desde que anunciamos el tema de Urna de Cristal, el tema de la participación ciudadana, pues la verdad es que en las redes, en las páginas también web, han llegado muchas, pero muchas inquietudes. Y pues antes de comenzar precisamente con la participación ciudadana, doctor Humberto de la Calle y doctor Sergio Jaramillo, quiero que invitemos a los colombianos a ver precisamente una nota que hemos preparado donde les contamos básicamente en qué va el proceso de paz, qué es lo que se estaba conversando, qué es lo que se ha acordado, qué es lo que falta precisamente para las conversaciones. Veamos para que ubiquemos a los colombianos en el tema que hoy trataremos. El proceso de diálogo de La Habana para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera aborda una agenda de 5 puntos sustanciales y uno de implementación. A la fecha han sido evacuados 3 temas, de los cuales se han firmado borradores de acuerdos. Primero, política de desarrollo agrario integral. El acuerdo denominado Hacia un nuevo campo colombiano comprende 4 propósitos básicos: dar tierra a los campesinos que carecen o no tienen lo suficiente para acceder a ella a través de un gran fondo de tierras, intervenciones del Estado en las regiones más necesitadas con base en un trabajo de planeación hecho de la mano con las comunidades, planes nacionales de desarrollo para erradicar la pobreza a través de la ejecución de proyectos de educación, vivienda y agua potable, entre otros. Segundo, participación política. Este punto busca una verdadera apertura democrática a través del fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana en diferentes niveles y diversos temas, un mayor acceso de la ciudadanía a los medios de comunicación comunitarios, regionales e institucionales y el establecimiento de medidas para promover la participación en la política nacional, regional y local. Tercero, solución al problema de las drogas ilícitas.
Con este acuerdo se establecerá un nuevo programa de sustitución de cultivos de uso ilícito con planes integrales de desarrollo construidos con participación de las comunidades, recuperando las áreas afectadas por dichos cultivos y por artefactos explosivos. Además, busca dar solución al fenómeno de la producción y comercialización de narcóticos y establecer programas de prevención del consumo y de salud pública. Cuarto, víctimas. Aspecto central del acuerdo para la finalización del conflicto. Previo al estudio de este punto, la mesa de conversaciones firmó 10 principios básicos, un marco para garantizar sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. La participación de las víctimas en la mesa es un hecho sin precedentes en el mundo. 60 de ellas viajaron a La Habana, donde contaron sus experiencias y visiones sobre la construcción de paz a las 2 delegaciones. Quinto, fin del conflicto. Este punto hace referencia a un proceso integral y simultáneo que implica la discusión sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de las armas y la reincorporación de los miembros de las FARC-EP a la vida civil. Sexto, implementación, verificación y refrendación. Tras la firma del acuerdo general se dará inicio al desarrollo de lo acordado, para lo cual se requieren mecanismos de implementación y verificación, así como comisiones de seguimiento. Igualmente, tal como lo ha anunciado el gobierno, se establecerá un mecanismo de refrendación para que los colombianos expresen si aprueban o no lo acordado en La Habana. Para obtener información adicional sobre cómo va el proceso de paz, ingrese a www.mesadeconversaciones.com.co o a la página del Alto Comisionado para la Paz, www.altocomisionadoparalapaz.gov.co. Pues muy bien, y recordamos que para la participación ciudadana usted lo puede hacer a través de la línea gratuita nacional 018.000 91 99 69 y a través de la línea en Bogotá 566 22 32. Bueno, y entrando en materia, precisamente porque este programa se trata de la participación ciudadana, miremos esta primera pregunta que nos llega. Andrea, ¿qué se están preguntando los colombianos? Vamos a ver qué nos dice Oscar Arias. ¿Realmente se está haciendo un pacto en donde haya un perdón, olvido y una reconciliación? ¿Se está contando con los demás actores sociales, políticos y también los grupos armados? Participa, la urna está abierta. Bueno, doctor Jaramillo, doctor Humberto Lacalle, pues esta pregunta nos permite hacer como que ustedes tengan la oportunidad de hacer ese esbozo inicial, porque a la pregunta pues que hace Oscar al respecto del proceso como tal. Pues yo diría lo siguiente, primero un tema conceptual que tiene que ser muy claro. Perdón y olvido no es eso de lo que estamos hablando. La línea de base del gobierno es que no habrá amnistías incondicionales ni habrá paz en medio de la impunidad. Eso no es posible. El mundo ha cambiado, las circunstancias actuales son completamente distintas, muchas cosas han ocurrido. Por lo tanto, el gobierno está trabajando dentro del marco de la llamada justicia transicional. Entonces, no es perdón y olvido, pero sí tiene que haber una solución de justicia que mire a las víctimas, al derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la garantía de no repetición, y de allí surge la posibilidad de reconciliación, que es lo que queremos todos los colombianos. De lo que se trata aquí es de terminar el conflicto, abrir las avenidas de una paz firme, que los colombianos podamos abrazarnos de nuevo, que yo repito algo que dije recientemente, como decía Chandía, podamos pescar de noche, que los niños puedan jugar en los campos sin el temor de las minas. Eso es la reconciliación, que se basa en la justicia y en el respeto y reconocimiento de los derechos de las víctimas, que es la piedra de toque de estas conversaciones. Doctor Jaramillo, además preguntaba él si se están contando con los demás actores sociales. Yo le entendí como en Oscar la preocupación en el sentido que si se está involucrando toda la sociedad en este proceso. Sí, déjeme añadir solamente un comentario de lo que ya dijo muy bien Humberto. Y es lo siguiente, ¿de qué se trata esta paz? Si uno mira nuestra propia historia, encontramos desafortunadamente que hemos tenido una serie muy larga de guerras y conflictos, y que en varias ocasiones han terminado
en una especie de perdón y olvido y sin embargo la violencia continuó. Eso es lo que no nos podemos permitir esta vez. Esta paz tiene que ser distinta a todas las anteriores. ¿Y cómo va a ser distinta? Va a ser distinta justamente en que todos tendremos que responder por lo que ocurrió. Tenemos que responder como sociedad, pero también como responsables en ese conflicto. Y esa es la diferencia. Y responder no es solamente el gobierno y las FARC, sino todos quienes han participado en el conflicto. Por esa razón, recibimos en La Habana 5 delegaciones de víctimas que representaban víctimas de todos quienes han participado en el conflicto. Como ustedes bien dijeron en su video, esto es algo que nunca había ocurrido en un proceso de paz y esa es nuestra preocupación, oír la mayor cantidad de voces. Previamente se hicieron unos foros en Colombia a los que asistieron más de 3.000 personas, en su mayoría víctimas, y estamos tratando de asegurar que lo que se discuta ya es lo que nos está diciendo la sociedad. Muy bien, pues tenemos a esta hora comunicación con Pedro Suárez en Bogotá. Pedro, muy buenas noches, bienvenido a Urna de Cristal. Buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Mire, yo quisiera preguntarle a los negociadores, ¿cuál es el balance que ha dejado la visita de las víctimas a La Habana? Muchas gracias, Pedro, por su pregunta. Yo diría lo siguiente. Primero, es un hecho inédito, ya lo señaló Sergio Jaramillo. Incluso ha generado una gran expectativa mundial. Esto realmente ha sentado un precedente para procesos de esta naturaleza. En lo humano, de las 2 delegaciones, fueron momentos terribles, muy dolorosos. Es una reconstrucción de las horrendas circunstancias que han tenido que padecer los colombianos. Pero no se trata solo de eso. El propósito era brindar un mensaje a la mesa, primero sobre la capacidad de las delegaciones de oír. Allá fuimos a oír a las víctimas. Segundo, a tomar lecciones de esas víctimas. Hubo muchas recomendaciones. Iban con sus narrativas, su sufrimiento, pero también con una enorme capacidad de propuesta que nosotros adquirimos allí el compromiso de convertir en soluciones, de tener en consideración al momento de la suscripción de los acuerdos. Pero en tercer lugar, para todos fue clara la importancia de esa especie de trípode del que hablábamos ahora. Es más, muchas de las víctimas, después de contar sus terribles padecimientos, dijeron: pero queremos verdad. Incluso más allá de las indemnizaciones, de las reparaciones de carácter material, la verdad es el fundamento esencial para dar ese paso hacia la reconciliación. De tal manera que ha quedado grabado eso, no solo en la historia interior del proceso, sino en la manera como cada uno de esos testimonios y recomendaciones tiene que ser entendido por la mesa y convertido en acuerdos firmes para una paz duradera. Doctor Jaramillo, ¿algo adicional? Yo diría solo lo siguiente, y es, nosotros esperábamos, y en efecto fue así, que las víctimas nos ayudaran con visiones, con propuestas para construir acuerdos, y eso lo hicieron. Pero realmente lo principal fue oír esos testimonios que nos recordaron a todos por qué estamos sentados en La Habana y por qué es tan urgente terminar esta guerra de una vez por todas, para que no haya más víctimas. Puedo preguntar una infidencia aquí. Digamos, en ese encuentro de las víctimas, digamos, con las FARC, ¿qué pasaba ahí? Digamos, ¿eran muy emotivos? ¿Había resistencias? ¿O definitivamente ya cuando se encuentran las partes comienzan a darse en esos espacios de la reconciliación? ¿O siempre es una manera más anecdótica, pues lo que quiero que nos cuenten aquí los colombianos? ¿O es una resistencia muy fuerte? No, dijéramos que al principio, sobre todo en las primeras visitas, el ambiente era muy tenso, muy difícil para todas las delegaciones, particularmente para las FARC. Era enfrentar a sus víctimas, era una experiencia muy dura. Pero luego se creó ese clima que usted señala. A mí me parece que sí hubo testimonios grandiosos de capacidad de perdón, de reconciliación, de decir: mire, yo he sufrido lo indecible, pero hay que doblar la página. Repito, la verdad, el anhelo de una justicia razonable, que mire a las víctimas del pasado, pero que no impida resolver un conflicto y evitar las víctimas futuras, porque cuando se habla de víctimas no solo debemos pensar en las que ya ocurrieron, sino en cómo impedir que se prolongue el conflicto, cómo
poner la mente en las víctimas futuras, y eso fue creando un clima, dijéramos, no de amistad, ni de acercamiento, ni de camaradería, pero sí de entendimiento y de apertura hacia una reconciliación. Pues muy bien, a esta hora se comunica con nosotros Daniel González desde Tunja. Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido y su pregunta. Gracias, muy sencillo. Quiero saber que nos expliquen qué es lo de la séptima papeleta que proponen para que los ciudadanos votemos en los acuerdos del proceso de paz. ¿En qué consiste exactamente? Muchas gracias, Daniel, por su participación. Me parece que toca un punto muy, muy importante y que precisamente ha sido de gran debate en estos días en el país. Pues sí, mil gracias, Daniel, por su pregunta, porque realmente permite fijar unas posiciones totalmente claras en esta materia. En primer lugar, lo que hay que decir es, hay un acuerdo en la mesa de La Habana sobre un procedimiento de refrendación que permita a los colombianos pronunciarse sobre los acuerdos posibles que lleguemos a suscribir si allá llegamos. Ese es un acuerdo firme. Segundo, la manera como se haga esa refrendación tiene que ser objeto de discusión entre el gobierno y las FARC. Tercero, la voz de nuestro lado en esta materia la lleva el gobierno, el presidente de la República, nosotros. Entonces, lo primero que yo pido es que debe cesar la especulación. Últimamente ha habido demasiado ruido, ideas, bueno, interesantes, una discusión académica, pero meramente académica. Hay posibilidades diversas, instrumentos en la Constitución vigente para lograr una refrendación. En segundo lugar, también existe la posibilidad de mirar innovaciones, instrumentos nuevos o mixtos, o que tomen, dijéramos, en consideración distintas necesidades del proceso. Eso se discutirá en su momento, se llegará a una decisión en su momento, pero en todo caso el compromiso del gobierno es firme e inmodificable. La voz de los colombianos es la que pesa. Yo suelo decir como una metáfora que nosotros estamos en La Habana trabajando en una especie de borrador del acuerdo. Los colombianos tienen la última palabra. Eso es lo que es firme. Lo demás me parece que es muy especulativo. ¿De que habrá refrendación, doctor Jaramillo? Esa ha sido la posición del gobierno, pero hay que ser muy claros. Esta semana se creó una gran confusión sobre la base de informaciones que nada tienen que ver con lo que se está discutiendo en La Habana. Este punto no ha sido discutido con las FARC y no hay ningún acuerdo al respecto. La posición del presidente y del gobierno ha sido siempre que los acuerdos deben ser objeto de un mecanismo de referendación popular para que cada colombiano decida en su conciencia si le parece que eso es conveniente o no. Ese es el principio que nosotros defendemos y que nos parece que no solo es democrático, sino es muy simbólico. Es un momento donde cada quien conscientemente puede decidir: yo soy parte de ese pacto, de ese nuevo pacto social, si se quiere, ese nuevo contrato social que si se quiere, sí, para terminar el conflicto, y de eso nosotros no nos vamos a bajar. Continuamos con la participación ciudadana. Andrea, ¿qué se preguntan los colombianos? María Patricia Villa tiene la siguiente inquietud. Quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Habrá cese bilateral? Participa, la urna está abierta. Esa es la pregunta de doña Patricia. ¿Habrá cese bilateral? Si quiere, doctor Jaramillo. Para invertir. Aquí también tenemos una gran confusión, pero realmente la explicación no es muy difícil. El presidente dio una instrucción muy clara a nosotros y a quienes integran la subcomisión del punto 3, constituida por una delegación del Ministerio de Defensa, de mi propia oficina y los plenipotenciarios. Dio la instrucción de que se avance lo más rápido posible en un acuerdo para un cese bilateral y definitivo, como está definido en el acuerdo general que firmamos el 2012. Un acuerdo bilateral definitivo. Si en ese contexto, en esa mesa y luego en la mesa de negociación, llegamos a un acuerdo al respecto, lo que ha dicho el presidente es extraordinario. Eso puede ocurrir antes de lo que habíamos pensado, pero depende de que se acuerde en la mesa. Otra cosa muy distinta es lo que está pasando en Colombia hoy, donde con las FARC estamos en discusiones sobre un desescalamiento, no sobre un cese bilateral. Uno se pregunta como periodista y como ciudadano, ¿qué es desescalamiento del conflicto? Un ejemplo de desescalamiento, ¿qué puede ser?
Pues desescalamiento son, en primera instancia, señales, gestos que le manden el mensaje a la población, en particular en los territorios más afectados, que la violencia por una parte se reduce y que hay disposición a comenzar a reversar los efectos del conflicto. Y ya ustedes saben, se han mencionado los temas. ¿Por qué no miramos qué puede ocurrir con el tema de minas? ¿Por qué no miramos qué puede ocurrir con el tema de menores? Esos son los temas que estamos discutiendo en una primera fase de discusión de desescalamiento. Muy bien, vamos ahora a Medellín, donde se comunica con nosotros Matilde Giraldo. Matilde, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Es que estaba viendo el programa y quería hacer una pregunta al doctor Humberto. Los militares van a ir a La Habana. ¿Eso no es una señal muy complicada para los soldados? Muchas gracias, Matilde, por su participación y una gran pregunta. Matilde, la situación es la siguiente. En efecto, como se ha dicho, estamos hablando de desescalamiento. El final de esto pues es el cese del fuego definitivo. Se acaba la guerra. Y eso exige una serie de pasos, de discusiones, muchas de ellas complejas de carácter técnico. Los militares conocen el territorio a cabalidad, en su milímetro a milímetro, están allí sobre el territorio. Tienen la suficiente formación para brindarnos apoyo en la mesa de conversaciones sobre elementos que hacen parte de un cese del fuego definitivo, cómo terminan las operaciones, qué pasa con la guerrilla, la idea de si hay concentración, cómo se brinda seguridad en esa fase, en fin, son una serie de temas donde el conocimiento de los militares es muy importante. Pero voy al centro de su preocupación, Matilde. Llevar a los militares a una subcomisión técnica para discutir estos elementos con la guerrilla es un homenaje a los militares, es un reconocimiento a su capacidad, a la forma como han sacrificado sus vidas. Ellos son los que nos tienen que ayudar, darnos consejo. Sé que algunas personas dijeron que esto era una humillación a los militares, es todo lo contrario. La humillación sería unos civiles tomando decisiones que tienen efecto sobre el combate, sobre las situaciones militares, sin oír esa que es la voz de la experiencia y la voz realmente del sacrificio. De tal manera que nosotros entendemos que la invitación a militares activos no solo es muestra de la madurez del proceso, sino que obedece a una necesidad y a un reconocimiento a la tarea suprema de los militares y policías en cumplimiento de la Constitución. Doctor Jaramillo. Yo quiero aprovechar para citar aquí a un compañero nuestro que no está, que es el general Mora. El general Mora ha dicho muchas veces, con toda la razón, que toda guerra termina con un acuerdo, el que sea, con un acuerdo. ¿Y quién va a estar sentado así haciendo ese acuerdo? Pues necesariamente quienes estaban en la guerra, quienes conocen qué fue lo que ocurrió y ayudan a determinar cuáles deben ser las condiciones para que ese acuerdo sea exitoso. Me preguntan aquí por las redes a propósito de esto y antes de ir a Ibagué con la llamada de Lorena, me pregunta aquí Jos Liz 1, dice, ¿cómo puede ser verificable el cese del fuego? ¿Y cómo va a diferenciar las fuerzas militares un enemigo del otro? No sé si esto ya tiene alguna forma de respuesta o hace parte del proceso que viene en la fase de este año. Un cese del fuego definitivo tiene que tener garantías, verificación, tiene que ser posible que los colombianos tengan la seguridad de que es definitivo, verificable, que es serio, que es lo que dijo Sergio Jaramillo al responder una pregunta anterior. Cuando se habla de la decisión del presidente de discutir el cese, es el cese definitivo, bilateral, con el que termina el conflicto. O si logramos condiciones de seriedad antes, en ese momento es posible hacerlo. Pero la realidad de este cese del fuego, y ese es un elemento además donde, reitero, el consejo y la ayuda de los militares es muy importante, tiene que estar revestido de determinadas garantías que impidan, por ejemplo, que haya discusiones interminables, como ha ocurrido en el pasado, sobre hipotéticas violaciones en un marco en el cual hay otras fuentes de violencia. Hay otro grupo guerrillero actuando, ojalá se incorpore para un cese del fuego que cubra a todos, pero en una situación de esta naturaleza la clave es brindar garantías nosotros a quienes dejen las armas y ellos a la sociedad colombiana de que no se repetirán actos que afecten a la población civil, a las fuerzas militares, a la policía. Doctor Sergio. A mí me parece que es una muy buena pregunta porque nos ayuda a aclarar un poco más esta confusión en que hemos estado recientemente. Y la esencia tiene que ver de la respuesta tiene que ver con la verificación.
porque un cese serio, un cese definitivo, tiene que tener una definición de las cosas que ya se dejan de hacer, cesó el conflicto, se acabó la guerra, y tiene que tener unos mecanismos para verificar que eso se cumpla. Sin eso, el gobierno no va a entrar a un cese. Y ahí tenemos que aprender las lecciones del pasado, en particular de los años 80, con todo respeto a los actores de la época, en que no podemos meternos en un cese improvisado, en un cese mal diseñado, porque es peor que no tenerlo. Y la instrucción del presidente es: avancen en La Habana en la discusión de ese cese serio, bilateral y definitivo. Muy bien, saludamos en Ibagué a Lorena Huertas. Lorena, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a su pregunta. ¿Qué podemos esperar los jóvenes de este acuerdo de paz? Muchas gracias, Lorena, por su participación y bueno, qué importante que los jóvenes también se interesen por ese tema. La pregunta es ¿qué es el papel de los cuál es el ¿Qué papel de papel los van a jóvenes? jugar los jóvenes, sí, señor? No, pues esto es para ellos. Mire, yo alguna vez conté esta anécdota. Yo tenía unos 7 años, me fui a pasar vacaciones con mi hermano mayor. Es decir, estoy hablándole de hace muchísimos años, más de los que yo quisiera. Y mi hermano, llegando al páramo de letras, me dijo: hermanito, esconda la plata en la media porque por aquí asaltan. No hemos tenido paz. Esta generación, de ahí hacia adelante, jamás ha habido paz en Colombia. No hay colombiano que no haya sentido de manera directa la violencia, o de manera indirecta, o un amigo, o un familiar. Luego, justamente lo que queremos y estamos trabajando es para los jóvenes. Yo incluso quisiera decir, es como una responsabilidad nuestra, de estas generaciones, que no hemos sido capaces de resolver este problema. Nuestro legado tiene que ser resolverlo justamente para los jóvenes, para que haya una Colombia distinta, en paz, en la que podamos reconciliarnos, abrazarnos como colombianos. Muy bien, vamos ahora a Villavicencio. Se comunica con nosotros Marta Morales. Marta, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. A ver, mi pregunta para el doctor es que si yo como ama de casa quiero saber también si realmente este año será el año de la paz, si realmente en La Habana lo van a firmar. Muchas gracias, Marta, por su participación. Y, bueno, el año comenzó con buenos vientos y todo el mundo hablando del tema de la paz. Hay mucha confianza, mucho optimismo, pero ¿cuál es la realidad de que puede hacer este año? No, dijéramos, uno no puede hacer predicciones. Tenemos mucho entusiasmo, sabemos que hay una oportunidad real. Hemos avanzado como nunca antes en Colombia en la posibilidad de un acuerdo. Creemos que hay que moverse, que la sociedad colombiana es la que está demandando tener rápidamente un acuerdo. No es un interés solo del gobierno, es una respuesta a la sociedad colombiana. Y me parece que en ese sentido la pregunta lo que muestra es eso, lo que vemos todos los días. El deseo de avanzar, terminar rápidamente. Hay muchos riesgos en no hacerlo. En algunos países incluso se fueron diluyendo los procesos, se volvieron irrelevantes, la gente se olvidó de eso. Hay una referendación de por medio, es necesario que los colombianos se movilicen en ese momento. Luego, sin hacer predicciones, sí creemos, y desde la perspectiva del gobierno, y esperamos que también de las FARC, que las FARC oigan estas preguntas, porque creemos que es la sociedad la que está demandando terminar muy rápidamente, pero no vamos a cometer la irresponsabilidad frente a temas tan delicados como los que tenemos, de fijar fechas, ultimátum, fecha final, eso no lo vamos a hacer. Si bien falta poco, doctor Jaramillo, son temas pues, que demandan también tiempo, ¿no? Pero ese es el punto, ese es el punto. Este es el año definitivo, este es el momento de las decisiones. Sin duda, este año sabremos si vamos a llegar a un acuerdo o no. Pero son temas muy difíciles y nosotros no estamos dispuestos a llegar a la paz de cualquier manera. Tiene que ser de una manera responsable, siguiendo los parámetros del acuerdo que firmamos en el 2012, para llegar a una paz que realmente le sirva a Colombia y le sirva a los colombianos. Si esas condiciones se dan, es posible, pero los temas son difíciles y hay que esperar. Muy bien, continuamos con la participación ciudadana. Andrea, ¿qué se están preguntando los colombianos? Veamos qué nos dice @Joslis1. ¿Se le pagará a los desmovilizados? ¿Cuánto? ¿Por cuánto tiempo? Ahí está la pregunta en el tema, ya avanzando en el tema de los desmovilizados. Yo quiero aprovechar para decir lo siguiente. A veces llenan de versiones fantasiosas el ambiente y la opinión pública. Eso no se ha discutido. Ese es un tema que no se ha discutido. Como ya quedó claro, tenemos al frente el tema de víctimas, justicia y el fin del conflicto.
cómo es la manera de terminar el conflicto, la dejación de armas, ese cese del fuego bilateral y definitivo del que hemos hablado. Y allí habrá que examinar qué posibilidades hay de reincorporación, de reintegración. Esa es una discusión que está por darse. Yo quiero pedirle a los colombianos que no crean en ese tipo de consejas. Alguna vez nos dijeron en un foro que ya había una cifra que iba a ganar X número de pesos cada guerrillero, que eso generaba una discusión sobre si esto es justo o no. Eso no se ha tratado. Los colombianos tenemos que tener la mente abierta para dar el paso, buscar la reconciliación, habrá que tomar medidas, todos ponemos en la búsqueda de la paz, todos ponemos, pero no hay ninguna decisión parecida a lo que se nos está diciendo en el momento. Yo quiero aprovechar la pregunta para añadir lo siguiente. Por supuesto que hay que acordar con las FARC unos programas de reincorporación de sus miembros a la vida civil. Eso ya está escrito, eso lo tenemos que hacer. Pero este proceso no se trata simplemente de ver cómo se reincorporan las FARC a la vida civil. Se trata de realmente poner en marcha unos procesos en los territorios que lleven a reversar los efectos del conflicto, a integrar el país, a cambiar las condiciones de vida de esa población. Y tenemos que, por esa razón, pensar de manera diferente en este proceso. Tenemos que pensar cómo esa reincorporación de la guerrilla contribuye a esos fines que nos hemos puesto de construcción de la paz. Aquí por las redes me llega otra pregunta de Tinto Cargado, @urnaDeCristal. ¿Cómo van a tratar los crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo van a tratar los crímenes de lesa humanidad? Bueno, eso exige varias reflexiones. En primer lugar, queremos reiterar que no habrá impunidad. Queremos reiterar que en el mundo no hay espacio para amnistías generales incondicionales. Lo que estamos diciendo es que tenemos que trabajar sobre la base de realidades nacionales, internacionales y también sobre el sentimiento de la opinión pública. Lo que se ha hablado con las FARC es la asunción, la suscripción de 10 principios en torno a las víctimas que implican, ya lo dije antes, reconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, la forma como se garantice que no se repita el conflicto. Y de allí se deriva una expresión que es contundente, que incluso proviene de las FARC. No fuimos a La Habana a intercambiar impunidades. La discusión sobre delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, es decir, los delitos de carácter internacional, tiene que tomar en consideración todos esos parámetros para examinar sobre la base de la alternatividad en el terreno de las penas qué solución logramos darle a una situación que satisfaga los derechos de las víctimas, que sea avalada por los colombianos, que permita dar el paso hacia la estabilización de una paz que sea sostenible, que sea legítima. No vamos a buscar atajos, no se trata de salir rápidamente de esto y aquí no pasó nada. No, aquí tenemos que ir al fondo de la verdad. Tenemos que entender, lo dijo Sergio ahora, que no podemos terminar un conflicto para comenzar otro, para eslabonar un conflicto tras otro. Luego, el compromiso del gobierno ha sido el de honrar sus pactos, honrar la voluntad y la decisión de pedir la opinión y el aval de los colombianos para que los colombianos den la última palabra sobre esto en un marco de respeto, reconocimiento, sin impunidad a los derechos de las víctimas. Tenemos comunicar... doctor Jaramillo, no sé si quiere adicionar algo. Poner de presente lo que tal vez es obvio, pero es fundamental. Sí. Y es que el marco de lo que estamos haciendo es el fin de un conflicto de 50 años, donde desafortunadamente se cometieron muchas infracciones y muchas violaciones. Nuestra responsabilidad es asegurar que se responda por esas violaciones y esas infracciones. ¿Cómo se caracterice después? No es algo que podamos decir nosotros, es una pregunta jurídica compleja. ¿Esos son crímenes de lesa humanidad? ¿Son crímenes de guerra? ¿Son crímenes, delitos ordinarios? ¿Qué son? Eso es una discusión que corresponderá a las instituciones que se creen como consecuencia de estos acuerdos para administrar justicia transicional. Muy bien, saludamos a esta hora en Bogotá a Alejandra Villagredo. Alejandra, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Bueno, gracias. Son dos cosas bastante puntuales. Es que la primera, ustedes hablan de
finalizar el conflicto armado y pues en realidad en el poco conocimiento como politóloga que yo tengo del tema, pues hablar de finalizar un conflicto armado teniendo en cuenta las FARC como el único actor me parece pues un poco como utópico debido a que las autodefensas se necesita, por más de que hubo un proceso de paz con ellas o una desmovilización, se necesita volver a mirar con lupa esto porque pues aparentemente estuvo lleno de irregularidades y también estamos hablando de la justicia militar, ¿sí? Todos sabemos que no son los únicos actores, por más de que a las FARC, pues por muchas cosas de la historia se les ha satanizado, pero digamos que no podemos hablar de fin del conflicto, aun cuando es uno de los grandes pasos que Colombia tiene que dar y estoy totalmente en pro de esto. Y la otra parte, pues, era simplemente hacer una reflexión, porque veo que todas las personas que llaman, todo el tiempo están preguntando ¿qué me van a dar? ¿Cuál va a ser lo que me van a dar cuando el conflicto termine? Y en realidad nunca preguntan ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuál es mi papel? Y también veo que le dejan toda la responsabilidad al Estado y a las personas que están trabajando en eso, pero como ciudadanos no nos hemos apoderado de esa paz que queremos vivir y no estamos haciendo paz en nuestras casas, ni en nuestros barrios, ni en nuestras ciudades. Entonces, esas dos cositas nada más. Pues Alejandra, muchas gracias por sus preguntas y muchas gracias por su reflexión, doctor Humberto de la Calle y doctor Sergio Jaramillo. Pues me adelanto primero a decir que Alejandra tiene razón en ambos temas. Exactamente tiene razón en ambos temas. En primer lugar, es claro que tenemos unas conversaciones con las FARC, pero somos absolutamente conscientes, y lo hemos dicho muchas veces, que el fin del conflicto cubre otros actores. Tiene que extenderse la solución en forma que realmente pongamos punto final. Y eso implica que no hay espacio para el negacionismo. Eso no es válido. Aquí realmente hay responsabilidades de muchas personas e instituciones. Hay naturalmente la responsabilidad de la guerrilla, que tiene que ser reconocida y asumida. Hay la responsabilidad de agentes del Estado, que nunca hemos ocultado. De hecho, el Estado ya se ha dado la pela varias veces de proceder a la reparación, de asumir sus culpas. También hay fallos y sentencias nacionales e internacionales. Ha habido el fenómeno paramilitar, que luego ha terminado desde el punto de vista jurídico, quedan unas BACRIM actuando que también tienen que ser combatidas, no en el marco de un acuerdo, sino en el marco de una política de sometimiento para que se sometan a la ley. Ha habido financiadores. Luego, realmente es cierto, como dice Alejandra, que hay un conjunto mayor de actores y lo que se está pretendiendo es poner realmente fin al conflicto, como ella lo dice. De paso, aprovecho para señalar que también hemos distinguido claramente la finalización del conflicto de la paz, que es un fenómeno y un proceso y una etapa posterior mucho más compleja, más duradera, y que exige, y ahí paso al segundo punto de Alejandra, la colaboración, el compromiso de todos los colombianos. Realmente este no es un problema solo del Estado, como ella lo ha dicho muy bien. Me parece que la sociedad tiene que aportar. Alguien me dijo un día, pero ¿yo qué tengo que ver? Claro, yo no tengo ni por qué poner plata, ni he sido víctima, tampoco he sido victimario. No, primero, la sola actitud de los colombianos hacia pensar en la reconciliación ya es un aporte. En segundo lugar, una implantación de una paz firme exige enormes esfuerzos del Estado. Por lo tanto, cuando digo Estado, estoy hablando de toda la sociedad, que tiene que realmente asumir compromisos muy serios, algunos incluso con inversiones inéditas. La reforma rural integral va a exigir un esfuerzo fiscal y eso tiene que comprometer a todos los colombianos. Por cierto, también, por ejemplo, en términos del posconflicto, ya hay muchas entidades privadas, organizaciones sin ánimo de lucro que están desarrollando posibles acciones en el futuro para buscar la reconstitución del tejido social, particularmente, que es una cosa en la que ha insistido mucho Sergio Jaramillo, allá en la comunidad, en los territorios, que es donde realmente esto va a ocurrir. Luego, abrevio para no fatigar a los televidentes, Alejandra tiene plena razón, estamos totalmente de acuerdo. Doctor Jaramillo, cuando ella dice, que me pareció fantástico, lo dice, es que aquí todo el mundo se sienta a esperar el Estado qué va a hacer por la paz, y dice, ¿y nosotros qué vamos a hacer por la paz? Eso es fundamental también desde las familias, desde las casas, desde el colegio, desde todo, es fomentar precisamente esa cultura de la paz, porque uno lo que no entiende, doctor Jaramillo, es cómo cuando hay una esperanza terminamos entre nosotros aquí agarrados en que no crean, sí crean, y con todas esas mentiras y fantasías de las que habló el doctor Humberto de la Calle al principio. Yo no puedo sino coincidir con lo que dijo Humberto sobre las
afirmaciones de Alejandra que me parecen absolutamente atinadas. Por ahí hemos dicho un par de veces una frase, y es que la paz no es algo que ocurre, es algo que se construye, y por eso no podemos los colombianos ser espectadores de la paz, tenemos que ser actores de la paz. Hay que recuperar esa frase, la decía Humberto Lacalle el otro día, del todos ponen, porque esto va a ser difícil, la paz va a ser difícil, y hay que ver entre todos qué va a hacer cada quien. Yo quería añadir un comentario a la otra pregunta que también es muy pertinente, sobre qué quiere decir terminar el conflicto. El presidente ha dicho, el conflicto armado en Colombia hoy es con las FARC y el ELN. Y si logramos acuerdos con estos grupos, se terminó el conflicto. Por supuesto que habrá que ver qué pasó con los señores paramilitares y eso que se ha hecho hasta ahora, cómo se integra a ese fin y a esa solución. Por supuesto que nosotros mismos tendremos que ver cómo es la parte del Estado en esto. Pero ese es el conflicto y ahí se termina el conflicto armado. Lo que queda es crimen organizado que debe ser combatido con las herramientas de la ley y de sometimiento a la justicia con toda la fuerza pública detrás de esos criminales. Pues muy bien, de Bogotá vamos ahora a Armenia, donde se ha comunicado con nosotros Jaime Gómez. Jaime, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo no? Habla con Jaime Gómez de Armenia, ¿sí? Sí, señor. Le iba a hacer una pregunta. ¿Qué me podía contar ustedes, que son los que están llevando la batuta y están enterados sobre los secuestros de los niños? ¿Qué dice la gente? ¿Cuándo los van a dejar? Y la otra pregunta, la entrega de las armas. Muy bien, Jaime, muchas gracias por su participación desde la bella Armenia. Doctor Humberto Lacalle, doctor Sergio Jaramillo. Yo creo que en materia de secuestro, las FARC tienen que responderle a los colombianos. Los secuestros han ocurrido, son una realidad, y hay una responsabilidad que pesa sobre las FARC en términos de explicar y de reparar y de definitivamente darle absoluta transparencia a lo que ha ocurrido en esta materia. Luego dijéramos que me parece muy importante la pregunta en términos de trasladar una responsabilidad a las FARC que es insoslayable y que deben afrontar. Han dicho cosas, han señalado que afirman no tener secuestrados, esa es una responsabilidad de las FARC, no es el gobierno el que tiene que responder eso, las FARC deben responderle a los colombianos. Sobre la dejación de armas, le pediría a Sergio Jaramillo que tomara esta parte de la pregunta, si a bien lo tiene. Sí, gracias, porque eso también nos ayuda. Claro, yo creo que, John Jairo, que es uno de los propósitos de la urna de cristales, despejar equívocos y también, digámoslo francamente, despejar propaganda, llamémoslo casi que propaganda negra que anda dando vueltas por ahí, confundiendo a los colombianos. Esa discusión entre entrega y dejación es un falso dilema. Para el gobierno no hay diferencia. El punto crítico es el que mencionamos en el caso del cese, y es que tiene que haber una dejación verificable, no solo para el gobierno, sino para los colombianos, que esas armas ya están fuera de uso, que no existen, y ese mecanismo lo tenemos que acordar con las FARC. Sí. Sin esas garantías no habrá acuerdo para la terminación del conflicto. Eso es lo que hemos dicho desde el primer día y lo seguimos diciendo. Muy bien, nos vamos ahora de nuevo a Bogotá. Se comunica con nosotros Roberto Vargas. Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Gracias. Mire, mi pregunta, precisamente el doctor Sergio acaba de dar una respuesta a esto. ¿Cómo podemos nosotros atacar esa propaganda negra o cómo piensan ustedes desde allá, que son los que dirigen este proceso, en la parte de difusión de la realidad de lo que se está haciendo? Esa propaganda negra que tienen los enemigos de la paz, ¿cómo piensan atacarla desde la parte de difusión hacia los barrios, hacia los colegios, para que todos tengamos la información real de lo que se está dando dentro del proceso de paz? Yo, en mi caso personal, escuchaba lo que decía el doctor Humberto, de que se le iba a pagar a un guerrillero 2 millones, 1.800.000, todas esas mentiras que los enemigos de la paz están creando para que nosotros tengamos una mala información y no aceptemos este proceso de paz con la realidad que esperanzadoramente estamos teniendo de este proceso de paz. Roberto, muchas gracias por su participación en Urna de Cristal. Y precisamente uno de los espacios es este, hacer esta pedagogía y poder responder sus inquietudes. Doctor Humberto Lacalle.
Pues yo diría algunas cosas. En primer lugar, hay una experiencia mundial que muestra que un grado de confidencialidad es importante en este tipo de conversaciones. Y dijéramos, cuando comenzamos, hacíamos mucho énfasis en la confidencialidad, pero realmente ante esa evidencia que ha señalado Roberto, y ante, dijéramos, también el legítimo deseo de los colombianos de enterarse más, pues se publicaron los acuerdos, que ya están en manos de todos los colombianos. Algunos los han leído, otros no. Yo siempre recomiendo la lectura, que es el mejor antídoto contra las mentiras, porque allí está todo lo que se ha discutido y aprobado en la mesa de La Habana. No hay una sola coma que no esté allí plasmada. Siguen las conversaciones, pero los colombianos tienen ya capacidad sobre los puntos acordados de mirar con sus propios ojos qué fue lo que dijimos allí. En segundo lugar, yo retomo lo que ha dicho Roberto y me parece que es interesante. Probablemente nosotros también tenemos que hacer un mayor esfuerzo, yo lo reconozco, el gobierno lo ha reconocido. El propio presidente en ocasiones ha dicho, tenemos que hacer una campaña pedagógica que permita contrarrestar, dijéramos, ese tipo de consejas. Pero además, y con esto termino, ya hemos dicho que al final hay una refrendación que exigirá una campaña muy transparente, con garantías para el sí, con garantías para el no. Tenemos que llegar al fondo de Colombia, a lo más remoto, a cada ciudadano, para que tenga la evidencia de qué es lo acordado y cuál es su opinión y su decisión sobre el particular. Luego, dijéramos, en el ritmo de las conversaciones, la confidencialidad presta un servicio, pero las decisiones finales que tiene que tomar la comunidad colombiana tienen que hacerse, ahí sí tomo el nombre del programa, en urna de cristal. Es la única manera de que haya realmente una decisión a fondo, legítima, sostenible. Doctor Jaramillo. Yo quiero aprovechar esa pregunta para hacer una invitación, y es, sin duda el gobierno tiene que explicar más, hacer más pedagogía. Estamos de acuerdo con esa crítica que se nos ha hecho. Pero aquí lo esencial es la discusión entre los ciudadanos. Lo acaba de decir Humberto de la Calle, los acuerdos a los que hemos llegado ya son públicos. Lo que necesitamos ahora es sobre esos acuerdos y sobre unos temas que también son públicos porque se sabe qué es lo que estamos discutiendo, que haya más debate, que se discuta con la verdad, con argumentos, porque estamos en el año de las definiciones, estamos en el año de las decisiones, y para llegar a una decisión definitiva, qué mejor, y Humberto lo ha dicho muchas veces en nuestras propias discusiones, que comenzar un debate realmente en los barrios, en los clubes, en los pueblos, en toda Colombia, sobre esto que se está acordando, qué pensamos de eso y cómo lo podemos llevar, si estamos de acuerdo, a la realidad. Aquí tengo una pregunta que me llega muy interesante de Patricia Sánchez, que dice, el hecho de que se logre la paz con la guerrilla y se negocie no garantiza que la delincuencia común se elimine. ¿Qué hace con este otro problema del día a día de las familias colombianas? Unas dos palabras sobre la respuesta anterior, porque creo que sí vale la pena también señalar lo siguiente. Nosotros no estamos buscando la unanimidad. Nosotros sabemos que la democracia es discusión. La democracia se construye sobre ideas distintas, no sobre un consenso ciego. Eso no es lo que queremos. Nosotros escuchamos las críticas de la oposición con respeto. Son como tarjetas amarillas que nos sirven a nosotros también para tener cuidado cuál es el sentimiento de los ciudadanos. Eso es muy útil y le reconocemos plena legitimidad, obviamente, en una democracia a quienes se oponen o a quienes, queriendo el proceso, piensan que debería ser distinto. Eso lo recibimos con gran humildad republicana y con deseo de acertar. Pero hay una diferencia entre eso y, como ya lo hemos dicho varias veces, dijéramos, las mezquindades que a veces ponen a circular. Entonces, la invitación es, en un ambiente de seriedad y respeto, a una discusión amplia, como lo señaló Sergio. Ahora, muy importante pregunta sobre delincuencia común, la inseguridad urbana, porque todos sentimos la inseguridad urbana. Hay realmente un tema que tenemos que ser capaces de superar. En primer lugar, no hay que confundir una cosa con la otra. Incluso en esto hay serios estudios. Ocurren acontecimientos delictivos en las ciudades que muchas veces no tienen ninguna relación con los elementos, los hechos
y las infracciones propiamente del conflicto, pero sí hay una reflexión que hay que hacer. En la medida en que superemos el conflicto, se robustece la capacidad del Estado, porque ingentes recursos, esfuerzos humanos y sacrificio de la fuerza pública para combatir estas organizaciones tienen que volcarse a brindar aún más seguridad a los colombianos, no solo en los campos, también en las ciudades. Luego, yo creo que el solo paso de la terminación del conflicto redunda necesariamente en buscar una garantía de seguridad para los ciudadanos frente a la delincuencia común, que es una inquietud que nosotros sabemos que los colombianos padecen y que reconocemos. Yo quiero añadirle a eso una anécdota que me contaron recientemente. Esto es una historia real, reciente, ahora de estas vacaciones que usted nos recordaba, John Jairo. Estaban unos bogotanos sentados en una casa, una finca en Anapoima, y empiezan a hablar del proceso. Y dicen, oiga, pero el gobierno, ¿por qué está negociando? O sea, aquí ya no pasa nada. Aquí el problema que tenemos realmente es un problema de criminalidad, ¿eso para qué? Y uno dice, oye, ¿y esta gente en qué país vive? Lo primero es, el conflicto sigue teniendo efectos serios sobre la población en Colombia, en las regiones. Y la responsabilidad del presidente y del gobierno es acabar ese conflicto. Eso es lo primero que hay que decir al respecto. Y lo segundo es que si logramos eso y normalizamos el país, pues tendremos tantos más recursos que además hemos ya desarrollado para enfocarnos en este problema de la delincuencia que tanto preocupa obviamente a la población, sobre todo en los centros urbanos. Muy bien, tenemos más participación ciudadana. ¿Qué se están preguntando los colombianos, Andrea? Continuamos con esta pregunta de Jorge Restrepo. ¿Qué tipo de reformas sociales van a hacerse para que esa paz pueda consolidarse? Dejar de disparar es muy fácil. Lo que es difícil es profundizar unas reformas que nos permitan vivir en una sociedad mucho más incluyente y que al mismo tiempo acaben con las profundas injusticias sociales de nuestra colectividad. Participa, la urna está abierta. Pues ahí está una pregunta también quizás muy importante en el sentido de que no es solo silenciar los fusiles, ¿no? Como se ha reiterado a ustedes, el propio presidente Juan Manuel Santos. Pues me parece que Jorge ha hecho una aproximación al tema bastante acertada. Entre otras cosas, es uno de los temas favoritos de Sergio, en la medida en que Sergio estuvo en la primera fase, en la fase reservada, y una de las estructuras esenciales del proceso, y eso implica también una diferenciación con otros esfuerzos que se han hecho, estamos hablando sobre la base de una agenda para la terminación del conflicto. Pero esa no es la paz. Jorge tiene razón. La paz implica desarrollar lo que allí se pacte y entrar, aprovechando la ocasión, la oportunidad que brinda el fin del conflicto, en un proceso de desarrollo e implementación de los acuerdos y de generación, por lo tanto, de las reformas de las que habla Jorge con toda razón. En primer lugar, el punto 1 contiene una reforma rural integral, que a diferencia del pasado se enfoca más en acceso integral a la tierra, y no solo eso, sino la dignidad, la seguridad social, la educación de los núcleos rurales, donde realmente hay una situación que se ha ido alejando en una brecha que se abre entre la vida urbana y la vida rural. El punto 2 lo denominamos participación política, que implica una democracia más inclusiva, que abre más sus linderos y sus horizontes. Hemos comprometido con las fuerzas políticas, no solo con las FARC, terminado el conflicto, buscar una profundización de la democracia, unas reformas que le den mayor transparencia al sistema electoral, que generen condiciones de equidad para que sectores que no han estado suficientemente representados, particularmente regiones flageladas por el conflicto, adquieran de manera temporal representación más solvente, más cabal, más importante en los órganos de representación. La purificación del sistema electoral. Los colombianos estamos cansados de las imperfecciones y del truco y de la manguala en estas materias. Luego, realmente ahí también hay un llamado a lo que llamamos una nueva reforma política.
El punto de narcotráfico implica, incluso las FARC se han comprometido a tomar medidas prácticas para superar este problema, una visión renovada del tema de la sustitución de cultivos, como se dijo al principio del programa en el video, y como ya lo señalamos 1000 veces, estamos trabajando sobre el tema de justicia, víctimas, cómo reparar a las víctimas, cómo reconocer sus derechos y cómo vamos a terminar el conflicto. Luego, realmente, aquí estamos hablando de reformas que están alinderadas bajo los elementos occidentales del Estado de Derecho, no estamos yendo hacia soluciones comunistas ni por fuera del respeto a las libertades obvias de la democracia, en ese marco nos estamos desenvolviendo, pero en un proceso de reformas profundas para abrir luego una fase de mayor duración que tiene que implicar, repito, una paz firme que se basa no solo en el silencio de los fusiles, como bien lo dijo Jorge, sino en elementos mucho más estructurales de la sociedad colombiana. Doctor. Yo añado lo siguiente, la lógica de este proceso ha sido una lógica de no repetición, de que el conflicto armado en Colombia se termine de una vez por todas. Para eso, obviamente, es necesario que las FARC dejen las armas y se reincorporen a la vida civil. Si eso no ocurre, no hay fin del conflicto. Pero eso, decimos nosotros, y lo ha dicho Humberto muchas veces, es una condición necesaria, mas no suficiente. Si hacemos eso, no habremos cambiado las condiciones que han permitido que perdure el conflicto, ni habremos reversado sus efectos. Por eso tenemos que hacer grandes intervenciones en el mundo rural, estabilizar el mundo rural, darle oportunidades a los colombianos que viven en el mundo rural, que tengan otra vida distinta a la que existe en no pocas partes, de violencia, de economías ilícitas. Por eso tenemos que abrir la democracia para que el debate democrático ahogue el uso de las armas. Por eso tenemos que acabar con la economía de los cultivos que tanta violencia ha alimentado. Por eso tenemos que responderle a las víctimas para cortar de una vez por todas los odios, los ciclos de violencia y de venganza y mostrarle a las víctimas que son ciudadanos reconocidos, etcétera, etcétera. Esos son los puntos esenciales. No es toda la agenda del país. Claro. Hay muchas cosas que no hay ninguna necesidad de discutir, pero estos puntos esenciales para nosotros son la base de una paz estable y duradera. Saludamos a Carmenza Perdomo en Bogotá. Carmenza, muy buenas noches. ¿Carmenza? Sí, señor, buenas noches. Bienvenida a Urna de Cristal. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es, ustedes hablan de paz. ¿Aló? Sí, señora, la escuchamos. Ustedes hablan de paz, incluso del papel de los ciudadanos. ¿Por qué ustedes no dan el primer paso y hacen la paz con sus opositores? Muy bien, doctor Humberto de la Calle. Exactamente. Me parece que esto conecta con algo que señalé antes. Nosotros tenemos clara conciencia, lo repito, ya lo había dicho, que la democracia implica disenso, libertad de opinión. Uno tiene que tener la posibilidad, sin riesgo alguno, de que sus opiniones sean no solo respetadas, sino oídas. Y por eso hemos señalado que recibimos de quienes se oponen al proceso. Hay una gama de opiniones muy diversas. Hay personas que parten de la base de que no debe haber ningún tipo de conversaciones. Hay muchas personas que dicen, yo apoyo el proceso, pero hay cosas en las que quisiera tener ciertas seguridades, ciertas condiciones. Esa gama toda nos nutre a nosotros y la miramos con respeto. Luego, sí creo yo, como dice Carmenza, que lo primero es crear un clima en el que podamos discutir con convicción. No estamos pidiendo que la gente simplemente renuncie a sus ideas, con convicción, pero con respeto ciudadano, con tolerancia por las ideas ajenas. Ese me parece que es un enorme primer paso. Y por eso cuando hablamos también de la posibilidad de la refrendación, que es un acuerdo que está vigente, el presidente lo ha reiterado, lo hemos reiterado nosotros, esa refrendación también tiene que ser la manera de resolver democráticamente nuestras diferencias. Lo importante, además, es que como en toda democracia auténtica, pues haya un respeto por la decisión final. Claro. Lo que todos tenemos que estar preparados es para defender nuestras ideas y aceptar el resultado en el momento oportuno. Pero tiene razón Carmenza. Entre otras cosas, varias veces hemos dicho, sí, tiene que haber paz en La Habana, paz en la mesa de conversaciones, pero aquí tiene que haber paz, paz sobre el disenso, sobre la discusión, pero sobre la discusión respetuosa. Doctor Sergio Jaramillo, no más comentarios.
Vamos ahora a Miranda, Cauca. Se comunica con nosotros Ancísar Lugo. Antes, Ancísar, pues ya son prácticamente 1 minuto para las 8 de la noche. Digo que se pasó muy rápido la hora, doctor Humberto, doctor Sergio. Les voy a robar 15 minuticos más porque tenemos de verdad mucha participación. Voy a robarle al canal del Congreso, al Congreso de la República, al canal institucional, el tiempo de ustedes, que es muy valioso. Les voy a robar 15 minuticos más para ir cerrando ya precisamente toda esta participación. Vamos a saludar a Ancísar Lugo en Miranda, Cauca. Ancísar, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a Urna de Cristal. Muy bien, gracias. Adelante, su pregunta, lo escuchan. Sí, la pregunta mía es lo siguiente. Yo vivo en la vereda Monterredondo, zona rural del municipio de Miranda, norte del Cauca. Lo que pasa es que la parte alta de este municipio ha sido muy golpeada por el conflicto, ¿no? Entonces, desde el ingreso de la fuerza pública del 2012, la agudización del conflicto ha sido muy fuerte. Y solo hemos tenido pues tranquilidad en los ceses unilaterales de la guerrilla. Mi pregunta es la siguiente: en esta zona tan golpeada, cuando se vayan a ejecutar los proyectos, ¿se van a hacer por medio de intermediarios? Lo que pasa es que siempre los intermediarios se llevan la mayor parte de los recursos. Nos gustaría que estos recursos se ejecutaran por medio de las juntas comunales. Yo soy presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Monterredondo. Pues muy bien, don Ancísar, muchas gracias por su participación, presidente de la Junta de Acción Comunal. Pues yo simplemente voy a hacer una alusión y le voy a pedir a Sergio que profundice en el tema de la paz territorial y de lo que ocurrirá en las comunidades. En primer lugar, Ancísar, usted tiene razón, yo he estado en Miranda y realmente es una zona tremendamente martirizada. Yo lo viví, allí estuve en una ocasión y realmente uno siente la situación de las comunidades y particularmente en determinados sitios donde el conflicto ha sido muy agudo. Luego, realmente usted tiene razón en su enfoque. Este no es un problema en Bogotá, este no es un problema tampoco solo que se firme un papel en La Habana. ¿Qué es lo que va a ocurrir allí, en las comunidades, que es donde yo quisiera que Sergio le transmitiera las ideas que tenemos sobre el particular? Doctor Jaramillo. Yo comenzaría con una pregunta y es: ¿qué es lo que va a ser distinto otra vez de esta paz? ¿Qué es lo que va a ser distinto? Lo que va a ser distinto es que esta paz la vamos a construir con la gente desde los territorios. No es la paz del gobierno, no es la paz del presidente, es la paz que construimos entre todos. Por eso esa pregunta de Ancísar es muy relevante. La idea no es que lleguen unos marcianos a los territorios a decirle a la gente qué hacer. La idea es reunir a la gente en unos procesos de lo que se llama planeación participativa, para determinar entre todos cuáles son las principales necesidades, cuáles son los proyectos que van a responder a esas necesidades y armar conjuntamente planes de construcción de paz en esos territorios entre autoridades y comunidades sin intermediarios. Y esa estructura es lo que hemos llamado la paz territorial. Muy bien, tenemos más participación ciudadana. Andrea, ¿qué se están preguntando los colombianos? Los invito a escuchar la inquietud de William David Arenas. Y quisiera saber cómo van las conversaciones con el ELN. Participa, la urna está abierta. Ahí está la pregunta de William que hemos obtenido aquí en Urna de Cristal sobre el proceso con el ELN. Yo le pediría a Sergio Jaramillo, en su condición de comisionado, que responda a esa pregunta. Doctor Jaramillo. Aquí lo que podemos decir, repetir lo que ha dicho el presidente de la República. Es de público conocimiento que el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional adelantan conversaciones exploratorias para determinar los términos de un eventual proceso. Eso es lo que el gobierno está haciendo y tiene toda la voluntad de llegar a un acuerdo justamente para que el ELN se una a este esfuerzo de terminación del conflicto y construcción de la paz. Pero más no podemos decir. Si llegamos a un final feliz, el presidente le contará al país esto de qué se trata y cuál va a ser su relación con el proceso que adelantamos en La Habana. Muy bien, hay un tuitero que se ha movido aquí toda la noche, lo he visto aquí en esta hora y cuarto, José Ali Sarazo, que lo veo, está viendo el programa porque hace pregunta cada vez que usted responde. Y hay una pregunta que me parece interesante, como para ir cerrando.
¿Cómo confiar en un grupo que se ha burlado en repetidas ocasiones? ¿No van a negarse al paso final? Sí, dijéramos que el tema es de garantías. Esto no es un problema de confianzas personales. Alguien me preguntó un día, pero ustedes allá en La Habana y tal, no, esto no es un problema personal, no se desenvuelve en ese territorio. Lo que necesitamos es generar acuerdos con suficientes garantías, con gestos, por eso hablábamos de gestos varias veces, que impliquen que los colombianos llegan al convencimiento de que es en serio. Nosotros no vamos a hacer acuerdos por salir del paso, vamos a hacer acuerdos serios, que los colombianos acojan y que impliquen un nivel de compromiso, de garantías, de cumplimiento que se tornen irreversibles. Luego, me parece que el punto de partida de José Lizarazo es válido. Muchos colombianos desconfían, algunos no creen, sabemos que hay escepticismo. Es difícil, es duro. Nosotros hemos dicho muchas veces que tenemos un convencimiento, y digo convencimiento, certeza, de que existe una real oportunidad de terminar el conflicto por la vía del diálogo, una real oportunidad. No estamos garantizando que sea posible. Nosotros no vamos a hacer un acuerdo por salir del paso. Si hay acuerdo, lo habrá, y si hay acuerdo, es sobre la base de la certeza de que todo esto implica un esquema de garantías que tiene que convertir en realidad los acuerdos que se suscriban. Doctor Jaramillo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa si no hay acuerdo de paz? Si esto se levantó, no funcionó, esto se rompieron las conversaciones y ya. ¿Qué pasa? El caso hipotético. Pero eso sí es ya usted de periodista, recordando su vieja profesión. Y lo que recomiendan los cánones en esta materia es no pronunciarse sobre hipótesis. Sí. Nosotros creemos que va a ser posible, nuestro convencimiento es que hemos progresado. También sabemos que es complejo, pero yo por ahora preferiría no entrar en esas especulaciones, mi estimado John Jairo. Bueno, muy bien. Tenemos más participación en las redes sociales que están muy movidas, Andrea. Tenemos pregunta de @cheveroni714 a través de nuestra cuenta en Twitter. ¿La guerrilla entregará las armas antes de que se vote un referendo? Ahí está la pregunta de Cheveroni. Sí, dijéramos, no es posible entrar a una respuesta absoluta y contundente en la medida en que eso no se ha tratado en la mesa y en la medida en que ni siquiera estamos hablando necesariamente de un referendo. Yo he dicho 1000 veces que hay distintas opciones y distintas herramientas y no se ha escogido ni esa herramienta ni la oportunidad. Lo que es categórico, lo dijo Sergio Jaramillo ahora, no vamos a permitir en Colombia una paz armada, no va a haber combinación de formas de lucha. Hecho el acuerdo, las armas no pueden operar en la política, y esto es en serio, es con garantías. Esto tiene que ser mirado, refrendado por los colombianos, y esa es una obligación sin la cual nosotros no firmaremos un acuerdo. Luego, la oportunidad, la manera, la forma, tiene que ser discutida en una perspectiva bilateral, pero, repito, no habrá una paz armada, no más combinación de formas de lucha en Colombia. Doctor Jaramillo, algo adicional. Vamos ahora a Popayán, está con nosotros Carlos Camacho. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Urna de Cristal, y ¿cuál es su pregunta? Gracias, yo quisiera saber cómo va a contribuir la FARC con respecto a todo lo que es las minas que tenemos en esta región. Muchas gracias, Carlos, por su participación. Supongo que se refiere a minas antipersonales. Sí. Le pediría a Sergio, si quiere... Pues lo primero es que ya tenemos un primer acuerdo sobre ese tema. Cuando acordamos el gran Programa Nacional de Sustitución de Cultivos y Desarrollo Alternativo, acordamos también que se pondría en marcha un programa de desminado al que contribuirían las FARC con información. Ese es un primer acuerdo al que hemos llegado. Y ahora, en el marco de las discusiones de cómo hacerle sentir a los colombianos que las cosas cambian en el territorio, pues estamos ahondando ese acuerdo para ver cómo podemos dar unos primeros pasos prácticos. Esa es la discusión en que estamos. Y nuevamente vale la pena recordar, porque para muchos televidentes en las ciudades este puede parecer un problema remoto, pero Colombia es uno de los países con mayor número de minas antipersona en el mundo, que están causando estragos todos los días, en particular entre la población rural, entre la población campesina. Y es algo
a lo que todos también podemos contribuir. ¿Cómo contribuimos a esos grandes programas de desminado que habrá que poner en marcha? Muy bien, ya para ir redondeando el programa, para ir cerrando ya este tema de urna de cristal, yo sí quisiera como que ustedes enviaran un mensaje final a los colombianos. Me ha sorprendido frente a la urna que hicimos en el pasado, donde yo sí notaba más desconfianza de los colombianos. Aquí como que la gente ya está mirando es a futuro la posibilidad con paz, todo lo que podría pasar. Yo creo que así ha habido como un cambio un poco en esa forma de pensar, por lo menos en el tema de la participación ciudadana. Pero ¿cuál es el mensaje uno que le puede dejar a través de este programa a los colombianos que nos están viendo precisamente sobre lo que viene y lo que podría pasar este año, doctor Humberto Lacalle y doctor Sergio Jaramillo? Lo primero, es un larguísimo conflicto. Como ya lo decíamos en algún momento, ha afectado la vida de los colombianos por 50 años, algunos dicen que un poco más. Yo creo que ya no hay generación en Colombia que no haya padecido los efectos del conflicto. Es un imperativo terminar ese conflicto. Por eso estamos hablando en La Habana. Ese es un elemento al que yo le doy mucho valor. Nosotros no estamos hablando en La Habana porque nos parezca que las infracciones carecen de importancia o porque seamos tolerantes con el padecimiento de los colombianos. No, estamos conversando en La Habana con un imperativo ético fundamental, y es, en la medida en que tenemos la convicción, no es una creencia, sino la convicción de que es posible. No estoy haciendo predicciones, puede ocurrir o no ocurrir, pero en la medida en que hay una posibilidad, el deber moral del gobierno, sin duda para mí ético, es auscultar las posibilidades de superar este larguísimo conflicto. Tenemos más de 6 millones de víctimas. Es el último conflicto del mundo occidental. Tenemos estas generaciones que han ejercido el poder en Colombia, la obligación frente a los niños y los jóvenes de dar ese paso. Y esa obligación pesa también sobre las FARC, sobre el ELN. No es solo, como lo dijo Alejandra en una pregunta anterior, un problema del gobierno o del Estado, es un problema de todos. Necesitamos un gran movimiento, un acompañamiento, en el cual cada quien ponga lo suyo, lo recordaba Sergio, todos ponen, esta es una tarea colectiva, común, esta es la mayor tarea que tenemos los colombianos, histórica para el futuro. Es posible, tenemos que tener la mente abierta, tenemos que revisar nuestros prejuicios, nuestras ideas, tenemos que tratar de entendernos, ponerse en los zapatos del otro, no porque haya debilidad frente al crimen, que no la hay, no porque uno no reproche los actos de violencia de todos los actores, pero sí es necesario que Colombia dé el paso de liquidar este doloroso conflicto que se ha convertido en una especie de guerra crónica de atrición que tenemos que superar. Doctor Sergio Jaramillo. Yo solo dejaría un último mensaje muy en la línea de lo que ha hecho Humberto Lacalle, y es: estamos enfrentando los puntos más difíciles de la negociación. No sabemos qué va a pasar. Podemos llegar a acuerdos como podemos no llegar a ellos. Son temas cruciales, difíciles, que tienen que ver con víctimas, que tienen que ver con justicia, que tienen que ver con armas. Es el fin verdadero del conflicto. Pero eso que es muy difícil no es nada en comparación con la dificultad de llevar todo esto a la realidad, de entrar en lo que hemos llamado una fase de transición, en que en una etapa del tiempo que sea, hemos dicho 10 años, puede ser menos, puede ser más, el país implemente las reformas necesarias para que este conflicto no se repita. ¿Y eso quién lo va a hacer? Lo vamos a hacer todos, de manera que la pregunta, creo yo, Humberto, de la noche es la pregunta de Alejandra. ¿Qué puede hacer cada uno de ustedes para prepararse y para construir la paz? Pues este programa comienza con participación y quiero terminar con participación ciudadana porque una llamada muy especial de Oscar Junco desde Riohacha, que ha estado esperando. Pues quiero darle la oportunidad de que cierre el programa con su pregunta, Oscar. Buenas noches, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál va a ser la estrategia del gobierno para llegar a esas zonas del país donde el Estado no ha tenido presencia y la guerrilla ha controlado todo el territorio, hasta, ejemplo, el Poder Judicial, que son los que deciden, son jueces en ciertas partes del país? Entonces, ¿cómo va a llegar el gobierno a esas zonas apartadas del país con todos sus servicios?
Oscar, muchas gracias por su participación y pues ya con esta cerramos las preguntas y la participación ciudadana. Doctor Humberto y doctor Sergio, para terminar. No es solo el gobierno. En primer lugar, hay una clara obligación, si llegamos a un acuerdo de las FARC, de hacer dejación de armas, ya lo hemos dicho, ingresar a la vida civil, continuar con sus ideas. Nosotros no le estamos pidiendo a las FARC que desistan de sus ideas. En esa mesa no estamos para convencernos mutuamente, eso no es una discusión académica ni universitaria, es un ejercicio concreto para que no haya armas en el ejercicio de la política colombiana, para que haya una política de seguridad humana, para que haya respeto por los colombianos. Luego, no es solo el gobierno, nosotros, ¿cómo llegaremos? Sobre la base, como lo explicó Sergio Jaramillo, de la generación de dinámicas en las comunidades. Realmente, una de las piedras de toque de lo que estamos discutiendo allá es participación. Este es un tema de las comunidades, de los territorios. Y naturalmente hay un peso sobre el gobierno de llegar a zonas a las que nunca ha llegado por distintos métodos, sistemas, no solo cuestiones de infraestructura. Por ejemplo, programas de intercomunicación a través de Internet, con lo que eso significa de telemedicina, de educación. Hay todo un esfuerzo del gobierno que tiene que concretarse. Pero para eso también la finalización del conflicto abrirá nuevas posibilidades de acción del Estado, y el Estado somos todos. A veces la gente suele pensar que hay un gobierno alejado. No, somos todos los colombianos los que tenemos que impulsar esta tarea monumental de llegar realmente a los confines del territorio. Doctor Jaramillo. Yo diría para finalizar lo siguiente, aquí lo que estamos haciendo es construyendo un nuevo modelo de construcción de paz y de institucionalidad en los territorios. Los gobiernos llevan 30 o 40 años al menos desarrollando programas de cómo llegar a las zonas más apartadas. Muchos recordarán el PNR en los años 80, con más o menor éxito, pero realmente nunca se ha podido hacer bien. ¿Por qué no se ha podido hacer bien? Yo diría por dos razones. Primero, por la misma presencia del conflicto. Con conflicto es muy difícil hacer esto. Pero segundo, porque hemos partido siempre de un modelo muy centralizado, un modelo hecho desde la capital. Y aquí lo que queremos es reversar eso y decir, no, hay que construir en el marco de unos programas nacionales, como ya dijimos, la paz con las comunidades en los territorios, pero además, quiero decir, esto no es solamente un asunto de programas del gobierno y de funcionarios del gobierno trabajando con las comunidades. Ahí necesitamos el apoyo de todos. La respuesta a la pregunta concreta, ¿qué puede hacer cada uno de ustedes? Por ejemplo, estudiantes pueden ir a participar en esos programas. Claro. Pueden tomarse un año para ir a estas zonas muy golpeadas del país, como puede ser Nariño, como puede ser el Putumayo, como puede ser Arauca, a participar en ese trabajo con las comunidades de construcción de paz. Y lo mismo hay que decirle a los empresarios, lo mismo hay que decirle a los agricultores. Este esfuerzo lo sacamos adelante entre todos. Muy bien, pues de nuevo déjenme reiterarles el agradecimiento por estar con nosotros, por dedicarnos casi hora y media de programa de Urna de Cristal, y seguramente en la medida que vaya avanzando el proceso, aquí estaremos cuantas veces sea necesaria precisamente para hacer esa pedagogía. Muchas gracias, doctor Humberto Lacalle. Doctor Sergio Jaramillo, muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por su atención y por su participación. Aquí los esperamos la próxima semana con más temas de interés para que el gobierno responda sus inquietudes. Andrea. Muy buenas noches para todos. Y a ustedes los invitamos a participar en nuestra encuesta móvil de Urna de Cristal a través del código *159 numeral desde cualquier celular Tigo o Movistar. Es completamente gratis. Los esperamos la próxima semana con otro tema de interés ciudadano. Hasta entonces.